fue en 1997, así que imagínense, y fue una temática distinta. Mirá, todo un tiempo, sí. A mí me pasó en la facultad, cuando yo ingresé a la facultad, yo había entrado, digamos, había dejado había terminado la secundaria 14 años después. Terminé en el 86. 14 años después, en el 2000, entré a la facultad y yo entré también con mucho temor. ¿Por qué? Porque yo me sentía como oxidado y viejo ante la velocidad de los demás pibes, que los jóvenes que ingresaron a hacerla. Así que obviamente yo entraba también con mis miedos, ¿no? Después no fue así, porque bueno, uno va sobre la marcha, ¿no? Pero es como todo, digamos. Después cuando uno ya, son los primeros momentos, después uno ya se pone a tiro, digamos. Y ojalá vamos a estar contentos cuando empecemos a probar las primeras materias. Sí, 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 porque eso es como que un autoestímulo, ¿no? Es un motorcito, digamos. Pero no, Sí. no. El tema es que ustedes saben que no es a matar o morir, que pierden esa, digamos, por decir así, ese examen y es como que ya es a matar o morir, tienen otra posibilidad más. Si no, es como que van a tener varias posibilidades. El único es el tiempo, que por ahí tiene que estar atento que a medida que pase más el tiempo, tener intactos esos contactos que a uno no se les vaya. Pero tranquilo, tranquilo. ¿Está bien? Vamos a ver esto. Vamos, Señor. vamos a seguir con esto. Decimos que habían usado el carbono por el siguiente tema. Si nosotros analizamos el carbono, tiene número atómico 6, que significa que tiene 6 protones. Después que dijimos, según lo que estudiamos, que todos los átomos en la tabla periódica se encuentran en el estado eléctricamente neutro. ¿Qué significa eso? Que van a tener igual cantidad de cargas positivas que negativas. Si nosotros estamos diciendo que el átomo de carbono tiene 6 protones, es porque tiene 6 cargas positivas. ¿Bien? Apágueme el mute, así ya, gracias. Entonces, si tengo 6 protones, 6 cargas eléctricas positivas, en las órbitas donde habitan las cargas eléctricas negativas, los electrones, va a tener que haber 6. ¿Está bien? Entonces, por un lado tengo 6 protones y tengo 6 electrones. ¿Está bien? Ahora, cuando nosotros decíamos, acá qué decíamos nosotros, si la masa de este elemento masa atómica es 12, ¿cómo calculamos los neutrones? Los neutrones, hacíamos la resta, ¿sí? El 12 menos la cantidad de protones y teníamos que encontrar 6 neutrones, ¿está bien? Porque habíamos dicho que la masa atómica, ¿quién digamos, es el que lleva, digamos, la masa? Los protones y los neutrones. Fíjense que son 12. Y nosotros nos hemos manejado así. La manera nos fijamos la masa atómica que era 12. Y cuando yo les preguntaba en hacer esos cuadros, qué cantidad de neutrones tenía ese elemento químico, ustedes restaban la masa atómica 12, la masa atómica que la llamamos A, menos Z, menos el número atómico. La masa atómica es 12, menos Z, que es el número atómico, que es la cantidad de protones, 6, encontramos que los neutrones eran 6. Entonces, fíjense acá. ¿Qué tiene el carbono? El carbono tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. ¿Está bien? Pero su masa atómica, su peso, ¿está bien? Su peso es de 12. ¿Sí? ¿Lo comandan quién? Los protones y los neutrones, porque son mucho más grandes que los electrones. ¿Está bien? Entonces, en el peso, quienes van a definir el peso del átomo en sí, son estos señores de acá, que serían en cantidad 12. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hicieron? Para, digamos, hacer lo siguiente. Hicieron lo siguiente. Vamos por acá. Lo que hicieron fue, imagínense que tienen que pesar cierta cantidad de átomos, como estos, ¿está bien?
Entonces lo vamos a hacer de forma sistemática, gráfica, si se quiere decir. ¿Está bien? Vamos a poner acá una balanza. E imagínense que a esa balanza le empiezo a meter átomos, ¿sí?, de carbono. ¿Está bien? Parecen dos hojitas, pero bueno. Todos átomos de carbono. ¿Está bien? Empiezo a meter esa balanza. Empiezo a meter átomos de carbono y átomos de carbono. ¿Está bien? Hasta que llego, ¿sí?, a que esto pese 12 gramos. ¿Está bien? Hasta que eso pese 12 gramos. Cuando la balanza pesó 12 gramos, ¿qué hago? Empiezo a sacar los átomos que tengo adentro de la balanza y lo empiezo a contar. ¿Está bien? Cuando los entro a contar, descubro que mi cantidad de átomos que había en esa balanza era de 6,023 por 10 a la 22 átomos. ¿Sí? O 0,22 por 10 a la 23, perdón. ¿Está bien? Conocido en otros de los libros como el número de Avogadro, esto se llama número de Avogadro, número de Avogadro, muy corta. ¿Sí? ¿Me entienden la idea? Y a esta cantidad, a este número, 6,022 por 10 a la 23, ese número lo llamó un mol. ¿Está bien? Entonces, un mol, voy a poner acá, un mol es 6,022 por 10 a la 23. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se entendió? Es gráfico, ¿sí? Profe, ¿no se ve la descripción de un mol ahí en la pantalla? ¿Acá? Sí. A la 23 sería. A la 23, ¿está bien? Ok. 0,022 por 10 a la 23. Esa cantidad, imagínense que este 23 sería correr la coma de acá 23 lugares hacia allá, o sea que tendría 6.6022 con 20 ceros más. Fíjense, esa cantidad, ese número que representa en cantidad, bueno, es la cantidad de átomos que yo habré sacado de esa balanza, ¿sí?, y que pesaban en conjunto 12 gramos. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, Sí. yo sé, ¿qué quiere decir esto? Que tengo 12 gramos, ¿sí? 12 gramos de carbono equivalen a un mol. ¿Está bien? Va a ser un mol. ¿Estamos? Esto tiene la similitud con lo que decíamos de la docena. Obviamente, como se trabaja con partículas muy pequeñas, hay que ponerle un valor, hay que definir un valor. Obviamente, como son partículas pequeñas, el número para, digamos, de alguna manera llamar a esa cantidad de átomos medio grande, ¿sí?, tiene que ser medio grande, digamos, en cuanto a cantidad. No es lo mismo huevos, lápices que son, digamos, de tamaño grande que uno, si se escapa de ese número, no puedo ser, no sé, un número que contenga 24 o 25 elementos. ¿Sí? Entonces uno llamó a cierta cantidad de números docena. Bueno, llamó docena. En la química... Profe, una consulta. Sí. Entonces, un mol sería equivalente a 12 gramos. Exacto. 12 gramos. En Está este bien. caso, ¿está bien? Sí. En este caso habíamos dicho, para el carbono, ¿está bien? Vamos a poner acá. Para el carbono, ¿sí?,
equivale a 6,2 por 10 a la 23, ¿sí? Átomos de carbono. Y equivalen en peso a 12 gramos. Ah, ¿únicamente para el carbono? Para el carbono. Ahora vamos a ver por qué. ¿Está bien? Entonces, vamos a la siguiente etapa. ¿Está bien que la primera etapa ya la tenemos? ¿Está bien? ¿Qué hicimos? Por un lado nosotros hicimos esto ¿para qué? Para que no haya problema de ese 12, porque ustedes me van a decir, entonces 12 significa otra cosa, no. 12 es la masa atómica, ¿sí? Y que de alguna manera representa, nos ayudó para determinar la cantidad de protones, neutrones y electrones. ¿Está bien? Que si nosotros vemos la masa atómica, ¿quién conforma el peso total? La masa atómica de un átomo, los protones y neutrones, porque los electrones son 1840 veces más pequeños y en el peso es como que no suma, no agrega, como quien dice. ¿Está bien? Entonces, por un lado, nos sirvió para sacar ese 12, ¿sí? Que el átomo de carbono estaba constituido por 6 protones y 6 neutrones. Y si es eléctricamente neutro, quiere decir que había en sus órbitas 6 electrones. Entonces, ¿qué hicieron? Como lo tomaron como patrón, ¿está bien? El carbono. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, agarraron una balanza y entraron a poner átomos de carbono. ¿Hasta qué? Hasta que este número de alguna manera coincidía con esta 12 de masa atómica, ¿sí? Con esta representación de 12 que nosotros ya, como venimos estudiando, nos está diciendo nosotros que ese átomo de carbono posee 6 neutrones y 6 protones, ¿está bien? Es como que quisieron emparentar las cosas. Entonces le entraron a poner en la balanza cierta cantidad de átomos hasta que la balanza marcara 12 gramos. Cuando llegó a 12 gramos, por alguna manera, este 12 es como que lo hicieron concordar con este 12 de masa atómica, ¿sí? Y cuando llegó a 12 gramos, pararon de meter átomos, como quien dice. Entonces esto es como un juego, dijeron, bueno, pesó 12 gramos, la balanza marcó 12 gramos, bueno, veamos esos 12 gramos a qué cantidad de átomos representan en conjunto. Empezaron a sacar adentro de la balanza todos los átomos de carbono, y cuando los contabilizaron se encontraron con que el número, ¿sí?, que representaba 12 gramos de carbono, en cuanto a átomo era 6,022 por 10 a la 23 átomos. Este valor, esta cantidad de átomos, todos metidos en una balanza, pesaban 12 gramos. Entonces, a ese valor, a esa cantidad de átomos se lo denominó un mol. Entonces, yo sé que un mol, por un lado, representa 6,022 por 10 a la 23 átomos, en este caso, pero a su vez también equivalen a 12 gramos de carbono. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Es esta igualdad que pusimos acá. ¿Venimos bien? Vamos a pasarlo en limpio esto, porque sé que quedó todo, el pizarrón quedó todo. Pero entendiendo eso, vamos a ponerlo por acá. Dijimos que un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Átomos, y que esto representaba esto en peso 12 gramos. Que justamente este 12 gramos coincide con la masa atómica del carbono, la masa atómica. Y que la masa atómica de alguna manera, ¿sí?, representaba a la cantidad de protones y neutrones que poseía ese átomo de carbono. Por alguna razón lo emparentaron el número, ¿está bien? Y lo tomaron como patrón. Ahora, nosotros estudiamos que había elementos químicos, ¿sí?, que por ahí podían tener 2 órbitas, ¿sí?,
había otros elementos que podían tener más órbitas, ¿sí? Como estudiamos el mercurio, que había mayor cantidad de electrones en sus órbitas, pero también me decía que si es eléctricamente neutro, en su núcleo también va a tener más cantidad de protones. ¿Está bien? De ahí viene que los elementos de la tabla periódica tienen diferente masa atómica. ¿Está bien? Ahora, ¿a qué voy con esto? ¿A qué va esto, profesor? Que si yo tengo una docena, lo llevo primero a esto, una docena de bolitas, ¿sí? No es lo mismo que una docena de pelotitas de tenis, por decir así. ¿Está bien? En cantidad representa una docena, pero en peso va a ser distinto. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Antes de poner esto, vamos a poner en limpio una cosa. A ver, antes de llegar a esto, yo digo, una docena de bolitas no es lo mismo que una docena de pelotas de tenis. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy? A que lo siguiente, si yo tengo, si esto es el carbono, esto es el carbono, ¿sí? Y acá tengo cloro, o azufre, vamos a poner azufre. El azufre, cuando yo agarre el azufre, también voy a llamar un mol a 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre, ¿se entiende? ¿Pero a qué voy? Pero que esta cantidad, si bien la llamo un mol, estos átomos va a pesar, va a ser de otro valor. Por eso digo que una docena de bolitas no es lo mismo que una docena de pelotitas de tenis. ¿A qué voy? Que yo puedo llamar un mol, ¿a qué? A 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y que esos átomos de carbono van a tener una forma y que van a terminar pesando 12 gramos. Y que si yo agarro otro elemento de la tabla periódica, lo llamo azufre, por ejemplo, agarro el azufre, también voy a llamar un mol ¿a qué? A 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre. Pero estos señores, seguramente que si los pongo en la balanza, van a pesar otro valor, porque van a tener otra contextura física, van a ser más grandes, más chicos. De ahí sale que en la tabla periódica también, por similitud, ese valor que nosotros utilizamos al principio, si vamos al azufre, es 32,064. ¿Qué quiere decir? Que ese valor, ¿sí? 32,064, que uno lo puede redondear, va a ser el peso de esta cantidad de átomos de azufre, y que a eso voy a llamar un mol. No sé si me entienden. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O no? Decimos que nosotros vamos a llamar un mol a la cantidad total, a este número, 6,022 por 10 a la 23. En este caso estamos pesando átomos, ¿está bien? Y que los pusimos en la balanza y nos dio 12 gramos de peso, ¿está bien? Ahora, lo mismo que decíamos acá, si nosotros decimos una docena de bolitas, podemos decir una docena de pelotitas de tenis. Las dos son una docena. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si yo los pongo en una balanza, la cantidad de esta docena de bolitas va a pesar diferente a la cantidad de pelotitas, a la docena de pelotitas de tenis. Traducido esto a la química, si yo recién calculo que con respecto al carbono, yo tengo un mol, llamo un mol, a 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono,
que al ser pesados en una balanza me da 12 gramos, ¿está bien? Si yo ahora lo comparo con otro elemento de la tabla periódica, azufre, también voy a llamar un mol, ya instituido, a 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que estos átomos de azufre, si los pongo en la balanza, esa misma cantidad que los de carbono, porque son de otro tamaño, van a pesar otro valor en la balanza. ¿Está bien? Profe, Sí, o sea que el valor de un mol lo da la tabla periódica directamente, no tenemos que hacer ningún tipo de cuenta nosotros, ¿no? ese valor que aparece como masa atómica, que nos ayudaba a nosotros para determinar la cantidad de protones y neutrones que tenía el átomo que estamos analizando, también ese valor es este de acá, que equivale a un mol. Equivale a esa cantidad de átomos pesados en una balanza. ¿Está bien? Y que ese peso que te dice, en forma decimal, la tabla periódica, la cuadrícula de cada elemento químico, representa, es el peso, ¿sí?, de esta cantidad de átomos de ese elemento químico que nosotros vamos a llamar un mol. ¿Está bien? Entonces es parejo para todos los elementos. Claro, Va variando, digamos, los gramos. claro, exacto. Lo que aparezcan ahí, lo que aparece ahí, ese valor de masa atómica, ¿sí?, va a ser gramos por mol. ¿Está bien? Por ejemplo, imagínense que yo quiero pesar, digamos, yo quisiera pesar, no me voy a meter, ahora vamos a avanzar. El tema es que se entienda esto. Justamente los valores que tengo en cada cuadrícula de masa atómica, ese valor de masa atómica, más allá que a mí me sirvió en un momento para determinar la cantidad de protones y neutrones que tenía ese átomo en sí que estamos estudiando, ese valor de masa atómica también me está diciendo otra cosa, que ese valor, ¿sí?, es un valor que me da en gramos de haber pesado 6,0022 por 10 a la 23 átomos de azufre, en este caso. ¿Está bien? Y que obviamente también equivale a un mol. ¿Por qué? Porque yo agarré, puse en una balanza 6,022, un mol de carbono. ¿Qué es un mol de carbono? Agarrar 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono, los meto en una balanza. Los peso, me dice 12 gramos. Ahora, digo, listo. Ahora voy a agarrar un mol de azufre. ¿Qué significa agarrar un mol de azufre? Agarro 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre, los agarro todos y los meto en la balanza. Cuando me fijo en el display, lo que me dice, pesa 32,064 gramos. ¿Está bien? Es como si fuese que agarra una porción y todas esas porciones son del mismo tamaño, pero de diferente peso. Claro. La cantidad es la misma, por eso yo decía acá, yo puedo hablar de docena, de lo que se me ocurra, pero puedo hablar de una docena de bolitas y una docena de pelotitas de tenis. Son una docena, pero si yo la docena de bolitas las peso con respecto a las pelotitas de tenis, van a marcar diferente diferencia de peso, ¿sí? Porque son más grandes estas que las otras, o sea, la cantidad va a ser igual, pero el peso que va a representar las cantidades de bolitas y de pelotita va a ser diferente. ¿Está bien? Claro. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Estamos? Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Está bien? Imagínense que, ¿y a qué vamos con esto? Vamos a escribir lo siguiente. Profe, Y decime. para redondear era de 5 para arriba, se sumaba y de 1, 2, 3 y 4 sería para abajo, ¿no? Para Se queda abajo. con el mismo número, sería 32. Sí, sí, sí. No me acordaba. Entonces, con respecto al carbono, el azufre, un mol de carbono representa 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono
y representa 10 gramos de carbono. ¿Está bien? 10 gramos de carbono. En este caso, un mol de azufre representa 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre y que va a pesar 32,064 gramos de azufre. ¿Está bien? En este caso pongo la S, el símbolo químico. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Está bien? ¿Para qué nos sirve esto? Para lo siguiente. Imagínense, ahí me está diciendo que finalizan 10 minutos. Ahí está, ya estamos advertidos. Lo que nos está diciendo es lo siguiente. Imaginemos que tenemos el siguiente ejemplo. ¿Qué nos dicen? A ver. Un ejemplo. Fíjate, eso se utiliza mucho. Por ejemplo, ¿cuántos moles de hierro representan 25 gramos de hierro, que sería entre paréntesis este símbolo. ¿Está bien? Entonces, yo tengo 25 gramos de hierro, ¿está bien? En una balanza chiquita electrónica le voy poniendo partículas de limaduras de hierro, por ejemplo, hasta que llegue a 25 gramos. Ahí tengo 25 gramos de hierro, ¿está bien? Y yo quisiera saber químicamente cuántos moles representa esos 25 gramos que puse en una balancita electrónica. ¿Está bien? Entonces, yo quiero saber cuántos moles representa esto. Entonces me voy al hierro. Yo digo, bueno, estamos hablando del hierro. ¿Está bien? Entonces, yo me voy al hierro, ¿sí? Me voy al hierro y tenemos que el hierro, el 26 es 55,85 aproximadamente, 84,7. Vamos a aproximar 55,85. ¿Está bien? 55,847. 55,847. ¿Está bien? Eso es lo que me dice la tabla. Ahora, ¿qué representa este número que sacamos nosotros como masa atómica? Esto es lo que representa el peso de gramos en gramos por mol. Acuérdense, un mol de hierro, o sea, me está diciendo un mol de hierro equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro, que da un peso de 55,847 gramos. ¿Está bien? Entonces, ¿yo qué puedo, a qué llego con esto? ¿Sí? Es que el hierro, que un mol de hierro pesa 55,847 gramos. ¿Está bien? Y esto me va a ayudar para hacer una reglita de 3 simple. Fíjense lo fácil que es. Si logramos entender el concepto de que ese valor que tenemos como masa atómica, aparte representa el peso de 6,022 por 10 a la 23 átomos de ese elemento químico que estoy llamando un mol, quiere decir que ese valor de masa atómica van a ser ese valor en gramos por mol de ese elemento químico. ¿Está bien? Entonces, si a mí me dicen cuántos moles de hierro representan 25 gramos, yo tengo que hacer una reglita de 3 simple. Esto es lo mismo como que quiero calcular
¿cuánta plata equivale 5 kilos de pan? ¿Sí? Obviamente necesitamos un referente. Decimos, bueno, pero ¿cuánto sale el kilo de pan? En base a eso yo te calculo cuánto salen los 5 kilos, ¿entiendes? Vamos a suponer, si yo tengo un kilo de pan, sale 60 pesos, por decir algo, ¿está bien? Entonces, 5 kilos de pan, X. Pero yo necesito un referente para poder calcular los 5 kilos. Acá es lo mismo. Si alguien me está pidiendo cuántos moles representan 25 gramos de hierro, yo tengo que tener un referente, decir, bueno, ¿cuánto equivale un mol de hierro? Entonces te hago la reglita 3 simple. Entonces, ¿dónde sacamos eso? Uno me puede decir, bueno, el kilo de pasta es 60 pesos. Bueno, ¿de dónde saco ese referente acá en moles? Voy a la tabla periódica y busco donde dice masa atómica. Ese valor va a ser gramos, le pongo gramos, y digo que ese valor representa un mol de hierro. Entonces, ahora fíjense lo que hago, que es muy sencillo. Vamos a ponerlo para este valor, para este lado. Hago lo siguiente, me está diciendo cuántos moles, o sea que lo tengo que poner al lado derecho. Entonces digo, si 57, digo, sí, 55,847 gramos de hierro, ¿sí? Y voy a borrar el enunciado si me queda. Y lo voy a poner más arriba, en azul. En azul. Digo, sí, 55,847 gramos de hierro equivale a un mol de hierro. Y ahora agarro lo que dice el enunciado. 25 gramos de hierro, que es lo que me pide el enunciado, 25 gramos de hierro, X. Fíjense que tengo gramos y gramos. Los pongo siempre, los tengo que alinear en estos planteos, ¿está bien? Y ahora muy sencillo, acá hago un producto cruzado. Si a esto que está acá lo llamo A, esto que está acá lo llamo B, y esto que está acá lo llamo C, la cuantita que yo tengo que hacer acá va a ser C por B dividido A. ¿Qué quiere decir esto? Multiplico este valor que está acá por este que está acá arriba cruzado y pongo como denominador este valor que está acá arriba. ¿Está bien? Entonces fíjense lo que hago. Vamos acá. Va a ser 25 gramos de hierro. 25 gramos de hierro por un mol de hierro. Un mol de hierro dividido 55,847 gramos de hierro. Entonces gramos de hierro y gramos de hierro se van. ¿Qué es lo que me queda como unidad sobreviviente? Mol. Que es justamente lo que me pide el ejercicio. ¿Cuántos moles de hierro hay? Entonces lo que yo tengo que hacer es esta cuentita. Agarrar 25, lo multiplico 1 que me da 25 y lo divido contra 55,847. Y eso me daría, por ejemplo, bueno, que saco la calculadora por acá. Y eso me quedaría 25 dividido 55,847, 0,447. ¿Está bien? Este valor me daría, vamos a poner por allá, 0,447 moles. ¿Está bien? Y de esa manera yo estoy calculando moles y gramos. ¿Está bien? Moles y gramos de lo que se me ocurra. Si a mí hay alguien que me dice, si yo tengo 2 moles de algo, ¿cuánto tengo en gramos? ¿Está bien? ¿Cuánto tengo en gramos? Entonces uno busca el elemento químico, la masa atómica, lo busca como referente y digo, bueno, eso es gramos, lo represento, equivale a un mol, lo saco como referente, lo uso acá para el planteo este, ¿sí? Y de esa manera calculo lo que tengo que calcular, ¿está bien? Se va a cortar. Salimos y estén atentos al Classroom y seguimos. ¿Vamos? Eso, muy bien.